El heavy metal y la música rock se han relacionado en más de una ocasión con la violencia. No son pocas las veces en las que ante un crimen cometido por un aficionado a este género se destaca en titulares de prensa, algo que no parece ocurrir con otros estilos de música. ¿Existe relación entre determinados estilos musicales y los delitos violentos? ¿Por qué el heavy metal supone una especie de agravante ante determinados delitos? Para hablar de estas cuestiones y otras relacionadas con determinadas culturas y su relación con la violencia, contamos como siempre con el doctor Abel González. Muy bien, Abel, bienvenidos, volvemos a la carga. Después de mucho tiempo, ¿no? Ya la temporada 7, Víctor. Ya tocaba. Temporada 7. 7 temporadas, pero hemos tenido un parón. Para coger fuerza. Para coger fuerza y para volver con un tema con mucha fuerza, con un estilo musical que precisamente se caracteriza por su fuerza. Sí, ¿no? aunque bueno, este tema lo has propuesto tú. Porque sí, ¿por qué será? Si eres seguidor y cada vez que ves noticias relacionadas con estas cuestiones que vamos a hablar, pues la verdad es que te hierve la sangre un poquito, ¿no? Sí, resulta algo indignante. Pero bueno, más allá de digamos, mi versión de aficionado a este estilo de música, creo que lo más importante es contar contigo, contar con la experiencia de la ciencia, de la criminología, y que nos puedas explicar un poco por la relación que pueda o no existir entre este estilo de música y la violencia. Abel, ¿existe algún tipo de relación entre la violencia y el heavy metal o cualquier estilo de música, especialmente el rock? La verdad es que viendo estos titulares que tenemos aquí, como por ejemplo en El País, que han salido un par de cuestiones, los crímenes del metal, los 11 casos más extremos, que bueno, luego lo colgaremos en las redes sociales para que se pueda ver, o el titular que tenemos ahí, el asesino del clínico, cuando oigo heavy siento ira o tristeza y sé que algo va a ocurrir. Bueno, pues todo eso... Son casos, este último, bastante reciente. Sí, pero si echamos mano de la hemeroteca, pues vemos que esta... iba a decir satanización, pero no. Sí, nunca mejor dicho. Esta devaluación, este estigma que se tiene sobre todo con este estilo de música, pues los estudios que tenemos nos dicen que no es solo con el heavy metal y que no es de ahora, sino que ya en los años 50, en los años 60, sobre todo en Estados Unidos, pues se estigmatizaba también a través de los medios, a través de diferentes lugares, pues diferentes estilos musicales, no solo la música rock y en concreto la música heavy, es decir, es algo que no viene de ahora. También ha tenido bastante repercusión, y con esto le damos un poco de contexto a la pregunta que me estás haciendo, también ha tenido bastante repercusión en cuanto al Congreso y al Senado de los Estados Unidos, porque ha habido comparecencias en este sentido, sobre todo en los años 80, en los que precisamente pues, lo que se quería hacer era, no sé si prohibir este estilo de música, pero sí se debatía esa influencia, ¿no? Se propuso con la violencia. Digamos, estigmatizarlo directamente con un aviso hacia los padres de que el consumo prácticamente pues, como si fuera el tabaco o el alcohol. Claro. Lo único que hay que tenerlo en el contexto americano, en la cultura americana, que todos sabemos que bueno que tiene también estos problemillas, ¿no? Cuando ya prohibieron el alcohol y luego ya pues la historia es prohibir todo, tenga o no tenga relación. Y lo que he encontrado, porque es curioso cuando uno se pone a investigar un poco este tema, es que no tenemos mucha investigación, no tenemos muchos estudios. Todo esto porque específicos, con la pregunta que me has hecho, si el heavy metal tiene relación directa con los crímenes violentos. Es decir, si las personas que cometen delitos violentos escuchan heavy metal, ¿hay alguna relación? Bueno, pues podemos decir que no hemos encontrado estudios, como digo, no hay muchos estudios. Lo primero que tenemos que decir es lo que decimos siempre, que el fenómeno delictivo, el fenómeno criminal es multicausal y es poliédrico. Y tenemos que ver las interacciones que suceden entre unos y otros. Y a lo que remitiría pues es precisamente a estos dos en los que sí se habla de ese contexto. El primero de Epstein y Prato en 1990. De todo esto también viene, como te digo, durante los años 80, todo el revuelo que había en cuanto a estas cuestiones. Y lo primero que hacen es, bueno, pues irse a un instituto. Estos autores se van a un instituto que no es mainstream, es decir, no es un instituto modelo, sino que es un instituto en el que hay un índice bastante elevado de delincuentes juveniles, y comprueban que en este instituto pues
pues, también los estudiantes, o lo que más escuchan los estudiantes en ese momento, en los años 90, pues es este estilo de música. Pero cuando lo analizan en profundidad y lo ponen en consideración con otros estudios, la discusión de este análisis, pues precisamente se dan cuenta de que lo que más interacciona no es la música heavy, sino el abuso de sustancias. El abuso de sustancias está muy relacionado con la delincuencia juvenil, no que escuchen música heavy o no los chavales, porque como digo, no, con delitos violentos no se ha analizado en profundidad, sino con delincuencia juvenil. Porque todo esto parte también de dos teorías. La primera de ellas, una de las principales teorías criminológicas, que es la teoría de las subculturas, y para esa cohesión de las subculturas pues existe la música, pero para cohesión de cualquier tipo de cultura, y dentro de esas pues, subculturas que podemos o se denominan desviadas o pueden ser antisociales, pues también tienen un estilo de música. Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la violencia en el deporte, también lo hemos tratado aquí, pues diferentes grupos ultras tienen también su estilo de música, ¿no? Pero eso no hace que las personas que lo escuchan fuera de esos grupos ultras sean más violentos que otros, sino es simplemente un elemento más de cohesión del grupo, la música, y eso es lo que ven ellos. Pero sobre todo nos dicen que está relacionado con las sustancias, y todos los estudios que ellos analizan anteriores precisamente llegan a la conclusión de que el heavy metal no tiene ninguna, no interactúa para nada y no tiene entonces, ninguna relación. Entonces, a ver, ¿por qué cuando hay un crimen de un aficionado al heavy metal se destaca en titulares? Se destaca, pues esa creo que es una pregunta para ti. Pero la pregunta que quiero hacerte es, no sé, el que consume, digamos, charleston o reggaetón o flamenco. No, pero eso ya se hacía, como he dicho, con diferentes pero siempre estilos de música. De los años 50 pues también al rock and roll. Eso aquí, al final, digamos, que y aquí lo hemos parte todo, ¿no? Y aquí lo hemos hablado, que es uno de los objetivos que tenemos con este programa, que es precisamente explicar cuál es la influencia de los medios, ¿no? Bueno, lo que se busca muchas veces, lo que buscamos ya como personas es la explicación de hechos que no son normales. Y un hecho que no es normal es la violencia, ¿no? Al final, pues los asesinatos, los homicidios. Y necesitamos buscar esa explicación rápida. Y muchas veces los periodistas es lo que hacéis, ¿no? Lo primero que sale, oye, que he escuchado esto. No todos. Bien, lo que traemos aquí, no todos, tampoco vamos a hacer una enmienda a la totalidad, pero sí los casos específicos que hemos traído, por ejemplo, otros que están relacionados aquí en España, no solo el que hemos visto, al principio, el del hospital clínico. El del hospital clínico, sino que ha habido más, no es solo este. Y eso, como digo, sería una pregunta para ver por qué los medios se enfocan así. Desde el punto de vista de criminología y de la influencia de los medios, es por eso que necesitamos una respuesta rápida, y lo que encontramos que también sale de la normalidad es precisamente que se escuche esa música heavy. Pues tampoco lo escuche mucha gente, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que siempre a las pruebas me remito, conciertos como AC/DC o grupos como AC/DC, como Metallica o Aerosmith o grandes festivales que se celebran en España llenan y venden sus entradas, agotan entradas de estadios completos en 2 días. Sí. Hay grupos como Metallica, digamos uno de los grandes iconos del heavy metal, donde han ido en su última actuación en Madrid los distintos líderes políticos. De hecho, había un artículo en El Mundo que hablaba del grupo que une a todos los partidos políticos, ¿no? Bueno, pero si entramos ahí, la relación también con la violencia, si entramos con la política, ya nos desviaríamos. Pero vamos, yo creo que las causas son un poco las mismas que llevan a que precisamente ese fenómeno que lleva a llenar estadios y que es una música que desde finales de los 60, principios de los 70, lleva arrastrando a muchísima gente, pues, y siempre ha estado como oculta. De hecho, en los medios mainstream puedes ver muy raras ocasiones, en la televisión casi nulas, o sea, puede tocar y actuar grandes grupos, llenar estadios y no tienes ni un minuto. Sin embargo, viene, no sé, algún cantautor pues, de medio pelo y le dan 3 minutos en un canal nacional. Pero es por ese estigma que sigue existiendo, no sé si por las letras. Eso se analiza también en estos 2 estudios que tenemos aquí. También se analiza el contenido y lo que se vio, pues, por ejemplo, en una comparecencia en el Congreso, que también dejaremos. Famosa por la intervención de Frank Zappa y Dee Snider, cantante de Twisted Sister. Claro, que precisamente lo que dicen es que quien llevó esto al Congreso había sacado de contexto las frases y había juntado diferentes frases. Es decir, que tampoco es que estuviera haciendo apología de la violencia. Hay distintos estudios que nos desviaríamos también, que hablan, sin embargo, de que los niños que escuchan heavy metal suelen tener índices de inteligencia más altos. O sea que la ciencia también
puede aportar también datos interesantes respecto a un estigma que muchas veces, incluso en series como Beavis and Butthead de la MTV, aparecían como descerebrados los dos personajes que les gusta, uno con la camiseta de AC/DC y Metallica, pues eran personajes como por eso que es el estereotipo. O sea, hay un estereotipo y un estigma que yo creo que responde, en primer lugar, a una estigmatización o un desconocimiento de ese estilo de música, de también, por un lado, un efecto metonímico de tomar la parte por el todo en esa noticia que vamos a compartir, los crímenes del metal, que o sea, directamente ya se estigmatiza todo el estilo. Estamos hablando de también vertientes extremas y que a mí, desde luego, me parecen repudiables en muchos casos dentro de lo que se llama el death metal o el metal extremo, sí, que sí que es verdad que tienen un contenido extremo en cuanto a violencia y tal, y que tienen claramente un posicionamiento satánico, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con en el heavy metal. Hay grupos cristianos, católicos, los propios Black Sabbath llevaban una cruz, se les acusaba de satánicos, y fue la madre, creo que de Ozzy o de Tommy Yomi, que les puso una cruz para alejarles de los espíritus, ¿no? De los malos espíritus. O sea, y hay un desconocimiento muy grande, y yo creo que también, y ahí entraríamos en una interpretación política, perdón, la última cuestión es también que hay una, digamos, silenciación de un estilo de música que en sus letras denuncia la corrupción y que es un estilo rebelde y sin tener un compromiso político que podamos descatalogar de izquierdas o de derechas o de una determinada, sí que tiene un mensaje social de denuncia ante la injusticia y contra las desigualdades o contra la corrupción. O contra la guerra, que también hay mucha música, muchas letras en contra de la violencia y la guerra. Bueno, nos hemos ido un poco de la cuestión, pero yo creo que hemos dado con las claves, o por lo menos hemos sacado aquí las claves en las que nosotros hemos estado pensando de por qué aparecen estos titulares. Y luego la respuesta que tenemos también, me gustaría que echásemos un ojo al segundo estudio, el de Singer, Levine y Joe, de 1993, que este es muy interesante porque la pregunta que nos hacíamos antes no es solo si existe una relación lineal entre el heavy metal y la violencia, sino si es multicausal y el heavy metal entra y qué influencia puede tener. Bueno, pues ellos lo que nos analizan ahí es el grupo de amigos delincuentes, que eso sabemos en criminología, que es un factor de riesgo de primer orden para iniciar carreras delictivas, y luego la teoría del control social, sobre todo el control social ejercido por los padres, no tanto por los profesores, sino por los padres. Y aquí lo que se dan cuenta en este estudio de 1993 es que el heavy metal no tiene tampoco influencia y los índices que ellos obtienen y las hipótesis que tratan de validar con la muestra en la que trabajan, pues ven que el escuchar heavy metal no tiene relación con ninguna de las otras variables. Sí tiene mucha relación con la delincuencia el grupo de amigos y sí tiene sobre todo mucha relación con la delincuencia la falta de control parental, la falta de supervisión parental, que eso ya lo sabíamos en criminología, es algo que, bueno, que se ha venido evaluando. Es decir, que la evidencia empírica que tenemos es que escuchar música heavy no hace que los chicos sean más violentos o estén involucrados en el ámbito de la delincuencia juvenil, sino que pudiera interactuar con otros factores, porque si se ha visto que esa falta de control parental pues también está relacionado con que escuchen heavy metal. Pero como digo, una vez que se saca eso y se trata de ver la relación, este estudio nos dice que no existe ninguna, y eso es lo que podemos concluir en cuanto a los dos grandes objetivos que teníamos, ¿no? El primero, por qué aparecen estos titulares, que ya lo hemos explicado, y el segundo, si estos titulares pues pueden tener razón, ¿no? Que destaquemos eso, porque sí es un factor de riesgo en este sentido el escuchar, en este caso, este estilo de música, heavy metal, y los pocos estudios que tenemos nos dicen que no. Sí nos dicen los estudios que tenemos que seguir investigando, y sobre todo en ese ámbito de la subcultura, porque sí existe esa relación entre la música y las subculturas, y sí existe como cohesión, es decir, que es algo más social, no solo centrado en el ámbito de la delincuencia. Y eso es lo que tenemos, y como digo, en este caso pues tenemos poca evidencia para poder concluirlo, pero la poca que tenemos nos dice eso. Muy bien, pues yo me quedo muy contento con las evidencias científicas que nos trae pues Abel González de estudios rigurosos, serios, que se han realizado científicamente y que bueno, pues demuestran que no existe esa relación. Os emplazamos desde luego al debate a través de las redes sociales. Abel, ¿dónde nos pueden encontrar? En Twitter nos pueden encontrar con @big
Núñez- y el mío, que es Abel Glez G. Y también, bueno, pues vamos a reactivar la página de Facebook de Se ha redactado un crimen, donde también os iremos dejando pues todo lo que hemos comentado aquí, estos estudios y sobre todo pues los diferentes artículos y noticias y reportajes que hemos encontrado para poder elaborar este programa. Y a mí me gustaría especialmente que con el hashtag SHURC, si encontráis noticias donde se vincule, se relacione el heavy metal con crímenes y sucesos violentos, pues que los podáis compartir también con nosotros en las redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.